Durante mucho tiempo, China asombró al mundo con rascacielos que tocaban el cielo, autopistas que se extendían sin fin, y ciudades que se levantaban en un abrir y cerrar de ojos, tanto en sentido literal como simbólico. Durante décadas, el milagro económico chino fue impulsado por la construcción. Puentes, rascacielos, ferrocarriles e incluso ciudades fantasma que surgían del polvo. Pero hoy ese motor se está deteniendo. El cemento, que una vez llevó a China hacia el dominio mundial, se ha convertido ahora en la señal más clara de que la era del crecimiento imparable está llegando a su fin. El auge chino no solo se está desacelerando, se está desmoronando, de una manera que el mundo nunca creyó posible. En julio de 2024, la producción de cemento de China registró su nivel más débil desde la crisis financiera global de 2009. Con una caída de más del 5% respecto al año anterior, descendió hasta aproximadamente 146 millones de toneladas. Esto no es una pequeña disminución. Es el sonido de una economía que está perdiendo uno de sus motores de crecimiento más poderosos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque mientras el acero puede exportarse al extranjero, el cemento cuenta la historia de la demanda interna. Rascacielos, metros, complejos residenciales, todo esto es para la propia China, no para el mundo. Que el cemento disminuya significa que China ya no está construyendo al ritmo frenético de antes. Detrás de estas cifras se esconde una crisis mucho mayor: el sector inmobiliario. Durante casi 5 años, el sector inmobiliario chino ha estado sumido en el caos. El sueño de poseer un apartamento, que una vez fue la inversión más segura para las familias, se ha convertido ahora en una pesadilla de proyectos paralizados, promotores en bancarrota y precios de vivienda en caída libre. Cuando la gente ya no confía en el mercado inmobiliario, deja de comprar. Cuando se detienen las compras, se paraliza la construcción. Y cuando se paraliza la construcción, ese efecto dominó se extiende por toda la economía. Productores de cemento, fabricantes de acero, trabajadores de la construcción e incluso los bancos vinculados a préstamos inmobiliarios, todos reciben el golpe. El milagro económico de China se construyó sobre cimientos de hormigón, y esos cimientos ahora se están agrietando. ¿Qué llevó exactamente a este gigantesco imperio a esta situación? Desde ahora vamos a desentrañar la historia del punto de partida del colapso económico chino y cómo el crecimiento imparable llegó a su fin. La primera señal del colapso económico de China se encuentra, sorprendentemente, en un lugar bastante ordinario: la producción de cemento. El cemento no es un simple material de construcción. Es el indicador más honesto del pulso de la economía china. Desde los años 90 hasta mediados de la década de 2010, el cemento fue la línea vital que sostuvo la urbanización sin precedentes de China. Cada nuevo complejo de apartamentos, cada línea de tren de alta velocidad, cada gigantesco proyecto de infraestructura requería montañas de cemento. Durante décadas, la producción se disparó año tras año. Pero ahora, la producción de cemento ha registrado su julio más débil desde la crisis financiera global de 2009. La caída abrupta de la producción de cemento en julio tiene un significado que va mucho más allá de las cifras. Que el cemento se ralentice significa que China ya no construye con la misma locura de antes. Significa que la demanda interna está desapareciendo. El punto máximo fue en mayo de 2020. Fue cuando el paquete de estímulo pandémico de Pekín revivió brevemente el boom de la construcción. Pero desde entonces, la caída ha sido implacable. 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ha seguido cayendo. Esto no es un ajuste temporal. La caída de la producción de cemento es solo la punta del iceberg. El problema no es solo el sector inmobiliario. La economía en su conjunto está mostrando señales de alarma en múltiples frentes. La actividad industrial se ha desacelerado bruscamente. Las ventas minoristas también están flojas, ya que los hogares reducen el gasto. La producción de acero ha registrado su julio más débil desde 2017. Los préstamos en yuanes han disminuido por primera vez en 20 años. Las condiciones climáticas extremas están echando leña al fuego. Las olas de calor y las inundaciones están interrumpiendo la construcción y la agricultura, agravando la desaceleración económica. Esto no es una simple recesión cíclica. El modelo que ha sostenido a China durante décadas se está deshaciendo. La era de crecer construyendo está llegando a su fin, y el liderazgo en Pekín lo sabe. Durante años, China ha prometido alejarse del boom de la construcción, sostenido por deuda, para centrarse en el llamado crecimiento de alta calidad. La idea era pasar de una economía adicta a la construcción a una economía impulsada por la innovación, el consumo y la productividad. Pero aquí está el enigma.
A nivel de gobiernos locales, muchos están haciendo exactamente lo contrario. Según un estudio importante de 40 ciudades, mientras el liderazgo central habla de reformas, los burócratas locales siguen impulsando proyectos de inversión masivos para mantener vivas las cifras de crecimiento. Las ciudades de tercer y cuarto nivel, donde vive la mayor parte de la población china, son las infractoras más graves. Estas ciudades siguen aferradas a los viejos métodos. Con los ingresos inmobiliarios derrumbándose, estos gobiernos se han apoyado aún más en proyectos industriales y de infraestructura, aunque económicamente ya no tiene sentido. Pero verter dinero en fábricas y construcción no trae prosperidad automáticamente. De hecho, el estudio encontró una correlación negativa entre alta intensidad de inversión y productividad. En pocas palabras, cuanto más invierten estas ciudades, más ineficiente se vuelve la economía. Esta paradoja es lo que los analistas llaman el enigma de la inversión de China. Se gasta más dinero, pero los retornos están disminuyendo. En algunas ciudades, las estrategias industriales duplicadas han llevado a un exceso de capacidad productiva. Demasiadas fábricas producen los mismos productos, librando guerras de precios feroces. En lugar de impulsar la innovación, esta carrera de construcción está debilitando la competitividad. Peor aún, estos proyectos gigantescos están desplazando la demanda del consumidor. Los hogares de estas regiones están recortando el consumo mientras enfrentan precios inmobiliarios debilitados y menos perspectivas laborales. Las ventas minoristas están estancadas y el círculo vicioso de sobreinversión y bajo consumo se profundiza. En contraste, las ciudades de primer nivel de China, Pekín, Shanghái, Shenzhen y Cantón, están pasando gradualmente a economías centradas en servicios e impulsadas por la innovación. Estas ciudades son más atractivas para las multinacionales, están más integradas con los mercados globales y están mejor posicionadas para el crecimiento a largo plazo. Pero la mayoría de la población china no vive en estos centros. La brecha entre las ciudades de primer nivel y el resto del país se está ampliando, y esto amenaza con fracturar todo el modelo de crecimiento. Durante décadas, el mundo creyó que el crecimiento de China era imparable. La expansión de 2 dígitos año tras año pintó la imagen de un gigante económico destinado a superar a Estados Unidos. Pero la ilusión del crecimiento sin fin dependía de la construcción, el cemento, el acero y el sector inmobiliario. Ahora que estos motores se han averiado, ¿qué queda? China enfrenta una crisis estructural que no puede revertirse simplemente con otro paquete de estímulo. La caída del cemento es un símbolo. El milagro ha terminado y lo que vendrá después es mucho menos seguro. Como si las grietas internas no fueran suficientes, la presión externa también está aumentando. El presidente Donald Trump amenazó recientemente con imponer nuevos aranceles a los productos chinos, vinculándolo a las compras de petróleo ruso por parte de Pekín, pero por ahora ha pausado esa medida. ¿Por qué China se obsesionó de esta forma con la construcción? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar atrás en el tiempo. A principios de los años 90, China se encontraba en un punto de inflexión enorme. Con la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping cobrando fuerza, cientos de millones de campesinos empezaron a trasladarse a las ciudades. En 1990, la tasa de urbanización de China era apenas del 26%. 3 de cada 4 personas seguían viviendo en zonas rurales. Pero durante los siguientes 30 años, esta proporción se disparó. En 2020, la tasa de urbanización superó el 60%. Esto no es solo una cifra más. Fue la migración de población más masiva de la historia de la humanidad, con unos 500 millones de personas abandonando el campo para instalarse en las ciudades. Todos ellos necesitaban viviendas, trabajo, carreteras y vías férreas que los conectaran. El gobierno chino no dejó pasar esta oportunidad. Los planificadores centrales en Pekín comprendieron que la construcción de infraestructuras era mucho más que levantar ciudades. Era una manera de generar crecimiento económico en sí mismo. Construir una autopista ponía en marcha fábricas de cemento, activaba la industria del acero y generaba salarios para millones de trabajadores de la construcción. Esos trabajadores gastaban su dinero, y ese gasto creaba más actividad económica. Así nació el modelo de crecimiento particular de China. Una estructura triangular basada en construcción, bienes raíces y finanzas de los gobiernos locales. Es importante entender cómo funcionaba este sistema. En China, toda la tierra es propiedad del Estado. Los gobiernos locales tenían la autoridad para vender derechos de uso del suelo a los promotores inmobiliarios. Esa se convirtió en su principal fuente de ingresos. El mecanismo funcionaba así.
Cuando un gobierno local designaba terrenos en las afueras de la ciudad como zona de desarrollo, los promotores inmobiliarios competían para comprar los derechos de uso de esos terrenos. El gobierno utilizaba ese dinero para construir infraestructuras, como carreteras, metro, escuelas y hospitales. Al aparecer nuevas infraestructuras, el valor de los terrenos cercanos subía y el gobierno podía vender el siguiente lote a un precio más alto. Parecía un círculo virtuoso perfecto. Los promotores también ganaban mucho dinero con este juego. Pedían préstamos a los bancos para comprar terrenos y construir complejos de viviendas. Para las familias chinas, los bienes raíces eran una inversión mucho más segura que las acciones o los bonos. Las tasas de interés de los depósitos bancarios eran bajas y el mercado de valores era muy volátil. Pero los precios de las viviendas subían año tras año. Por eso, las familias de clase media volcaban todos sus ahorros en comprar apartamentos. Este sistema funcionó a un ritmo increíble durante toda la década de 2000 y principios de la de 2010. La economía china crecía a un promedio cercano al 10% anual. El horizonte de Shanghái cambiaba por completo cada 10 años y en las afueras de Pekín surgían nuevas ciudades satélite de la noche a la mañana. La red de trenes de alta velocidad se expandió hasta ser la más extensa del mundo. Todo esto se hizo mediante construcción. Pero este modelo tenía una contradicción inherente desde el principio. Los gobiernos locales estaban adictos a la venta de terrenos. Sus presupuestos dependían en gran medida de estos ingresos. Y la asignación de impuestos que recibían del gobierno central no era suficiente. Por eso tenían que seguir vendiendo más terrenos, aprobando más proyectos de construcción, sin importar si existía demanda real o no. A mediados de la década de 2010 empezaron a aparecer señales de alarma. En algunas ciudades, las tasas de vacantes de apartamentos se dispararon, enormes centros comerciales quedaban vacíos y por las autopistas recién construidas apenas circulaban coches. Surgió el famoso fenómeno de las ciudades fantasma. Ciudades completamente construidas para albergar cientos de miles de personas estaban prácticamente desiertas. El liderazgo central en Pekín también reconoció este problema. Hacia 2015, el presidente Xi Jinping y su equipo empezaron a promover un nuevo eslogan: crecimiento de alta calidad. La idea era clara. China ya no podía depender solo de la construcción y la deuda. En su lugar, debía girar hacia la innovación, la tecnología y el consumo interno. El gobierno central introdujo políticas para frenar la especulación inmobiliaria. Se anunciaron las normativas de las 3 líneas rojas, que limitaban los niveles de deuda de los promotores. Se ordenó a los bancos reducir los préstamos inmobiliarios. El mensaje era claro: la era del boom de la construcción debía terminar. Pero aquí surgió un problema. El gobierno central quería la transición, pero los gobiernos locales seguían atrapados en el modelo antiguo. No sabían cómo cubrir sus presupuestos sin los ingresos de la venta de terrenos. Fomentar nuevas industrias y estimular el consumo llevaba mucho tiempo y era incierto. En cambio, los proyectos de construcción generaban cifras de crecimiento inmediatas. Por eso, muchos gobiernos locales ignoraron las directrices del centro y siguieron impulsando inversiones. Al bloquearse el sector inmobiliario, redirigieron sus esfuerzos hacia parques industriales y proyectos de infraestructura. En apariencia, parecían perseguir el crecimiento de alta calidad, pero en realidad seguían jugando el mismo viejo juego con otro nombre. Esta desconexión es el núcleo de la crisis que China enfrenta hoy. El motor de crecimiento que funcionó durante décadas ahora está teniendo el efecto contrario. La construcción ya no garantiza prosperidad. En su lugar, está generando ineficiencia, sobreproducción y acumulación de deuda. Para entender cómo China llegó a este punto, debemos observar más de cerca por qué este sistema empezó a derrumbarse. Esa historia comienza con el colapso del mercado inmobiliario. El colapso del mercado inmobiliario no ocurrió de la noche a la mañana. Las señales empezaron a aparecer desde 2017. El gobierno central decidió frenar la especulación y endureció las regulaciones de préstamos para las empresas promotoras. Al principio, el mercado solo se detuvo brevemente, pero en 2020, cuando entró en vigor la política de las 3 líneas rojas, la situación cambió por completo. Las 3 líneas rojas eran sencillas, limitaban 3 ratios de las promotoras: el ratio de deuda neta y el ratio de deuda a corto plazo respecto al efectivo. Si superabas estos límites, no podías conseguir nuevos préstamos. La intención era buena, se trataba de evitar el apalancamiento excesivo y reducir el riesgo sistémico. Pero en la ejecución comenzó una reacción en cadena inesperada. La primera en caer fue Evergrande. Esta empresa, que había sido la mayor promotora inmobiliaria de China, tenía más de 300.000 millones de dólares estadounidenses en deudas. Cuando se cortó su fuente de financiación, Evergrande detuvo la construcción de cientos de proyectos en marcha. Los compradores, que habían pagado sus depósitos, solo podían mirar apartamentos sin terminar.
Este fue el comienzo. Otras grandes promotoras como Country Garden y Sunac también cayeron una tras otra. Todas operaban con el mismo modelo. Recibían pagos anticipados por apartamentos futuros para construir proyectos actuales y con esos ingresos compraban el siguiente terreno. Cuando se cortó el flujo de capital, todo el sistema se detuvo. Entre 2021 y 2024, los proyectos inacabados aparecieron por toda China. Era natural que la confianza de los compradores se desplomara. Para las familias chinas, un apartamento no era simplemente un espacio residencial. Era la materialización de los ahorros de toda una vida, un requisito indispensable para el matrimonio de los hijos y un activo para la jubilación. Para que una familia comprara un apartamento, normalmente debían combinar los ahorros de la generación de los padres y la de los hijos. Solo el depósito inicial superaba el 30% del total. Pero ahora se extendió el miedo de que esos apartamentos nunca se terminarían. En el verano de 2022 surgió un movimiento de rechazo de hipotecas en todo el país. Cientos de miles de compradores declararon que se negarían a seguir pagando préstamos por apartamentos sin terminar. Los bancos entraron en pánico. Estos préstamos estaban garantizados con propiedades inmobiliarias, pero la propia garantía podría dejar de existir. Los precios de la vivienda también empezaron a caer. Después de alcanzar su punto máximo en 2021, los precios de los apartamentos en las principales ciudades cayeron entre 10 y 20%. En las ciudades de tercera y cuarta línea, la caída fue aún mayor. El problema era que aproximadamente el 70% de los activos familiares chinos estaban vinculados a bienes raíces. La caída de los precios de la vivienda significaba que el patrimonio neto de todas las familias se reducía. Este efecto riqueza se tradujo inmediatamente en una contracción del consumo. Cuando las personas sienten que se han empobrecido, tienden a reducir sus gastos. En 2023, la tasa de crecimiento de las ventas minoristas cayó a la mitad de los niveles anteriores a la pandemia. Restaurantes, grandes almacenes y concesionarios de automóviles se quejaban de la caída de clientes. La crisis inmobiliaria se estaba extendiendo a toda la economía real. La caída de la demanda de materiales de construcción era inevitable. Con el aumento de proyectos inacabados y la reducción de nuevas construcciones, los fabricantes de cemento, acero, vidrio y azulejos fueron golpeados directamente. En julio de 2024, la producción de cemento registró su nivel más bajo en 15 años. Cuando los sitios de construcción se detienen, los camiones de cemento también se detienen. El mercado laboral también sufrió el impacto. Los sectores inmobiliario y de construcción empleaban directamente alrededor del 15% de la fuerza laboral china. Si añadimos industrias relacionadas como acero, cemento y electrodomésticos, una cuarta parte de todos los empleos estaba conectada al ecosistema inmobiliario. Con la paralización de proyectos, millones de trabajadores de la construcción perdieron sus empleos. El aumento del desempleo juvenil también respondía al mismo contexto. Las empresas inmobiliarias, los estudios de arquitectura y las empresas de diseño de interiores que preferían los jóvenes recién graduados dejaron de contratar. En 2023, la tasa de desempleo del grupo de 16 a 24 años superó el 20% incluso en estadísticas oficiales. La mayoría de los análisis indicaban que la cifra real era mayor. La situación era tan grave que el gobierno suspendió temporalmente la publicación de estadísticas. La solidez del sistema bancario también estaba amenazada. La exposición relacionada con el sector inmobiliario representaba aproximadamente el 30% de la cartera de préstamos de los bancos chinos. Entre préstamos a promotoras, hipotecas y préstamos garantizados por terrenos, era una cantidad enorme. Con la quiebra de promotoras y el rechazo de los compradores a pagar hipotecas, los préstamos morosos de los bancos aumentaron drásticamente. Las finanzas de los gobiernos locales también se derrumbaron. Con la caída de los ingresos por ventas de terrenos, muchos gobiernos locales ni siquiera podían pagar los salarios de los funcionarios a tiempo. En 2023, los ingresos nacionales por ventas de terrenos disminuyeron más del 20% respecto al año anterior. En algunas ciudades cayeron casi el 50%. Con ese dinero se construían escuelas y se reparaban carreteras, pero ahora esa capacidad había desaparecido. El círculo vicioso seguía profundizándose. Como los precios inmobiliarios caían, la gente dejaba de comprar más. Y como no compraban, los precios caían más. Y como los precios caían, más promotoras se hundían. Y como las promotoras se hundían, los bancos corrían más peligro. Y como los bancos corrían peligro, los préstamos se reducían más. El gobierno lanzó medidas de estímulo, pero su efecto fue limitado. En 2024,
Pekín flexibilizó las restricciones a la compra de viviendas y redujo las tasas hipotecarias. Algunas ciudades incluso ofrecieron subsidios a los compradores. Pero en un mercado donde la confianza se había desplomado, estas medidas no tuvieron gran efecto. La gente pensaba, si compro ahora, caerá más el año que viene. ¿Por qué apresurarse? Empezaba a instalarse una mentalidad deflacionaria. La crisis inmobiliaria no era un simple ajuste de mercado, era el proceso de colapso del núcleo mismo del modelo económico chino. Durante décadas, el sector inmobiliario había sido el motor del crecimiento, el depósito de activos familiares y la caja fuerte de los gobiernos locales. Ahora, los tres roles estaban colapsando simultáneamente. La caída en picado de la producción de cemento era la evidencia más directa de ese colapso. Mientras el mercado inmobiliario se desmoronaba, el gobierno central seguía repitiendo, ahora hay que pasar de la inversión al consumo. Pero las acciones de los gobiernos locales iban exactamente en sentido contrario. En 2023, un equipo de investigación analizó 40 ciudades chinas y descubrió un patrón sorprendente. Las ciudades de tercer y cuarto nivel alcanzaban una intensidad de inversión del 58% sobre el PIB. La media nacional rondaba el 40%, así que era una cifra mucho más alta. Lo más sorprendente era que esta inversión no se traducía en resultados. Cuando el equipo comparó la intensidad de inversión con la tasa de crecimiento de la productividad, apareció una correlación negativa entre ambas. Dicho de forma sencilla, cuanto más dinero se invertía, más caía la eficiencia económica. Se daba la paradoja de que la inversión aumentaba mientras los resultados disminuían. ¿Por qué ocurría esto? Los gobiernos locales no tenían otra opción. Con el desplome de los ingresos por venta de terrenos, se abrió un agujero en sus finanzas. Aún así, había que pagar los salarios de los funcionarios y cubrir los intereses de la deuda existente. La única solución era lanzar otra vez proyectos a gran escala para generar actividad económica, aunque supieran que era ineficiente. El problema era que todos pensaban lo mismo. Cuando el gobierno central dijo «hay que hacer la transición hacia la fabricación avanzada», cientos de ciudades empezaron a la vez a construir parques industriales de semiconductores. Lo mismo pasó con las fábricas de baterías para vehículos eléctricos. Las plantas de producción de paneles solares también surgieron como setas. Cada gobierno local intentaba crear un nuevo clúster industrial en su región para asegurar empleo e ingresos fiscales. El resultado fue una sobreproducción gigantesca. En 2024, la capacidad de producción china de paneles solares superaba el doble de la demanda mundial. Con las baterías para vehículos eléctricos pasaba algo parecido. Decenas de empresas fabricaban productos similares y empezó una guerra de precios. Cuando una empresa bajaba el precio, las demás tenían que hacer lo mismo. Esta competencia de precios terminó provocando el colapso de la rentabilidad. La capacidad de producción seguía creciendo mientras los precios de venta seguían cayendo, así que las empresas no podían ganar dinero. En 2023, el margen operativo medio del sector solar chino cayó por debajo del 5%. Algunas empresas no lograban salir de las pérdidas. Aún así, se mantenían a flote gracias al apoyo de los gobiernos locales. Este patrón se repetía en casi todas las industrias. Acero, cemento, química, incluso fabricación de chips de inteligencia artificial. Cada gobierno local decía, nuestra región será el centro de esta industria, y repartía subvenciones a manos llenas. Pero la demanda del mercado no crecía tan rápido, solo la oferta se disparaba de forma explosiva. La situación era aún más grave en las ciudades de tercer y cuarto nivel, donde la intensidad de inversión era más alta. Estas ciudades no tenían el atractivo de Pekín o Shanghái para atraer talento cualificado. Así que, aunque se hablara de industria avanzada, en realidad muchas veces se quedaba en el nivel de planta de montaje. La investigación y el desarrollo se hacían en las ciudades de primer nivel, y aquí solo se encargaban de la producción masiva. El efecto de estas inversiones en la economía local también era limitado. Cuando se instalaba una nueva fábrica, durante la construcción se generaba empleo, pero después de la inauguración, los equipos automatizados hacían la mayor parte del trabajo. El número de personas realmente contratadas era mucho menor de lo previsto. Los gobiernos locales invertían decenas de miles de millones de dólares estadounidenses, pero los beneficios que sentían realmente los habitantes de la zona eran mínimos. El problema mayor era que toda esta inversión terminaba convirtiéndose en deuda. Los gobiernos locales no podían permitirse estos proyectos solo con sus propias finanzas. Así que emitían bonos o pedían préstamos bancarios a través de plataformas de inversión dependientes del gobierno local. El volumen de esta deuda superaba los 9 billones de dólares estadounidenses en 2024, solo según las estadísticas oficiales. Las estimaciones no oficiales eran mucho más altas. No había forma de devolver esta deuda.
Como los proyectos no generaban beneficios, ni siquiera se podía hablar de amortizar el capital y los intereses. Solo la carga de los intereses tambaleaba las finanzas locales. Algunos gobiernos locales resistían emitiendo nuevos bonos para pagar la deuda existente. Era una estructura típica de pirámide, un sistema destinado a derrumbarse tarde o temprano. Que la demanda de consumo no se recuperara también profundizaba el círculo vicioso. Las familias cerraban la cartera por la caída del valor de sus activos inmobiliarios e incertidumbre laboral. Al reducirse el consumo, caían las ventas de las empresas. Al caer las ventas, empeoraba la rentabilidad de las inversiones. Al empeorar la rentabilidad, la incertidumbre laboral aumentaba más. Se repetía este patrón. Aunque se aumentara la inversión, sin demanda solo se acumulaban existencias. El gobierno central no ignoraba este problema. Desde 2023 puso en marcha un programa para convertir la deuda de los gobiernos locales en bonos del gobierno central. La idea era reducir la carga de intereses. Pero esto no era una solución de fondo. Solo cambiaba el titular de la deuda, pero la deuda en sí no desaparecía. El verdadero problema era que los gobiernos locales no conocían otra forma de hacer las cosas. Durante décadas solo habían movido la economía vendiendo terrenos, construyendo fábricas y ampliando infraestructuras. Si de repente les decían, ahora hay que hacer la transición al consumo y los servicios, no sabían concretamente qué hacer. Desarrollar la educación, la sanidad y las industrias culturales requiere décadas, pero ¿cómo se cubre el presupuesto del año que viene? Al final, los gobiernos locales volvían a lo conocido. Otra vez parques industriales, otra vez autopistas, otra vez ampliación de aeropuertos. Aunque supieran que era ineficiente y excesivo, no tenían otra alternativa. La paradoja de que la productividad cayera aunque la intensidad de inversión alcanzara el 58% se creó así. Inversión que se vertía, pero no tenía a dónde ir. Esa era la trampa en la que había caído ahora la economía china. ¿Hacia dónde se dirige ahora China? Como hemos visto, el colapso inmobiliario y la adicción a la inversión de los gobiernos locales han llevado a la economía china a una fase completamente distinta a la del pasado. Pero lo interesante es que no todo el país se está desmoronando por igual. Las ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Cantón ya están recorriendo un camino diferente. Si observamos la estructura económica de estas ciudades de primer nivel, el sector servicios supera el 70% del PIB. Ámbitos como las finanzas, la tecnología de la información, la biotecnología y los bienes de consumo de alta gama están impulsando el crecimiento. La inversión extranjera directa sigue concentrándose en estas ciudades. En cambio, las ciudades de tercer y cuarto nivel siguen dependiendo de la manufactura y la construcción, y hasta eso está perdiendo rentabilidad por el exceso de producción. Es como si dentro del mismo país operaran dos economías distintas. Esta brecha tiene muchas posibilidades de ampliarse en el futuro. Las ciudades de primer nivel atraen talento y capital, mientras que las de tercer y cuarto nivel están perdiendo población joven. El gobierno chino prometió reducir las diferencias regionales bajo el eslogan de prosperidad común, pero en realidad no cuenta con mecanismos para distribuir los recursos de forma eficiente. Ahora que se ha desmoronado el modelo basado en la venta de terrenos, tampoco tiene capacidad fiscal para apoyar a las regiones menos desarrolladas. Además, el entorno internacional se está deteriorando. A principios de 2025, con el regreso al poder de Donald Trump, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha vuelto a la superficie. Trump amenazó con imponer nuevos aranceles, cuestionando las compras masivas de petróleo ruso por parte de China. Aunque se ha aplazado temporalmente, la situación puede volver a encenderse en cualquier momento. Para China, el petróleo ruso es una carta difícil de abandonar. Desde la guerra de Ucrania en 2022, Rusia ha tenido que vender petróleo a precios bajos debido a las sanciones occidentales, y China lo ha comprado en grandes cantidades. Ha conseguido energía entre 10 y 15 dólares estadounidenses más barata por barril que el precio internacional. Para un país con un alto peso de la industria manufacturera como China, reducir el coste energético es cuestión de supervivencia. Pero si Estados Unidos juega la carta de los aranceles, China se enfrenta a una encrucijada: renunciar al petróleo ruso y soportar el aumento del coste energético, o perder acceso al mercado estadounidense. Ambas opciones suponen un duro golpe para la economía china. Durante la guerra comercial de 2018, la subida de aranceles ya erosionó mucho los márgenes de las empresas exportadoras chinas. Ahora, con el consumo interno también débil, el impacto será aún mayor. El gobierno chino tampoco está de brazos cruzados.
Desde la segunda mitad de 2024 ha lanzado una serie de medidas de estímulo. Relajación de las restricciones a la compra de vivienda, rebaja de los tipos de interés hipotecarios, programas de condonación de deuda de los gobiernos locales. Pero los efectos han sido limitados. Los precios inmobiliarios han seguido cayendo y las familias siguen sin abrir la cartera. ¿Por qué no funcionan las medidas de estímulo? Porque la confianza se ha roto desde la raíz. Las familias chinas han pasado 5 años viendo la crisis inmobiliaria y han perdido la fe en que los precios de la vivienda vayan a subir. Las historias de personas atrapadas en pisos sin terminar se han extendido por las redes sociales, y la propiedad inmobiliaria ya no es una inversión segura. Aunque el gobierno baje los tipos de interés, la gente prefiere retener efectivo antes que endeudarse para comprar una casa. Las empresas están en la misma situación. Si la rentabilidad de la inversión está cayendo, no tiene sentido construir nuevas fábricas. Que los préstamos en yuanes hayan disminuido por primera vez en 20 años en 2024 significa que ni empresas ni familias están pidiendo dinero prestado. Es una situación en la que el dinero no fluye hacia la economía aunque se inyecte liquidez. Esto es justamente la trampa de liquidez. Se parece al camino que recorrió Japón en los años 90. Para que China salga de esta trampa, necesita reformas estructurales. Primero, debe rediseñar el sistema de crédito conforme a los principios del mercado. Ahora mismo, los bancos estatales están prestando dinero a proyectos ineficientes por presión política. Segundo, tiene que aumentar los ingresos familiares. El consumo de las familias chinas apenas representa el 38% del PIB, mientras que en Estados Unidos es el 68%. Para avanzar hacia una economía centrada en el consumo, los salarios deben subir, pero es complicado cuando la rentabilidad empresarial está cayendo. Tercero, debe reforzar la red de seguridad social. La razón por la que los chinos tienen una tasa de ahorro tan alta es la previsión para gastos médicos, educativos y la jubilación. Como las pensiones públicas y el seguro de salud son insuficientes, no les queda más remedio que prepararse por su cuenta. Si el gobierno refuerza estos aspectos, la gente tendrá margen para consumir. Pero todas estas reformas requieren un gasto fiscal enorme, y ahora mismo el gobierno chino ya tiene bastante con gestionar la deuda de los gobiernos locales. Al final, lo que enfrenta China es una carrera contra el tiempo. Cuanto más se pospongan las reformas, más se acumula la deuda, más se desmorona la confianza y más se amplía la brecha. Pero una reforma radical puede aumentar el dolor a corto plazo. Si se liquidan empresas en dificultades, aumenta el desempleo. Si el sector inmobiliario cae más, se evapora el patrimonio familiar. El gobierno chino está haciendo equilibrios en medio de este dilema. Desde el punto de vista de la economía mundial, el cambio de China tiene un significado enorme. Durante los últimos 20 años, China ha sido el motor del crecimiento global. Ha comprado materias primas a gran escala, ha suministrado bienes de consumo baratos y ha ofrecido un mercado gigantesco a las empresas extranjeras. Pero ahora, ese motor se está deteniendo. Si China deja de crecer rápidamente, la economía mundial también tendrá que buscar un nuevo punto de equilibrio. El futuro de la economía china sigue envuelto en niebla. Nadie puede asegurar si la transformación exitosa de las ciudades de primer nivel se extenderá al resto del país o si solo se ampliará la brecha y entrará en un estancamiento prolongado. Lo que está claro es que esta historia, que empezó con el desplome de la producción de cemento, no es un simple ciclo económico, sino el fin del propio modelo económico chino. La era del crecimiento basado en la construcción ha terminado, y China aún no ha encontrado la siguiente era. Durante 30 años, China demostró al mundo una fórmula. Mostró a qué velocidad se puede crecer usando el suelo, la construcción y la deuda como palancas. Pero ahora, esa fórmula ha dejado de funcionar. El problema no es que el crecimiento se haya detenido. El problema es que ese crecimiento se ha grabado demasiado tiempo, demasiado profundamente, en todo el sistema. Los gobiernos locales no pueden elaborar presupuestos sin vender suelo. Las familias no pueden construir patrimonio sin bienes inmuebles. Y los bancos no pueden llenar sus carteras sin préstamos para la construcción. Unas pocas ciudades, como Pekín y Shanghái, ya están siguiendo un camino diferente. El sector servicios y la innovación impulsan el crecimiento, y el capital extranjero fluye hacia ellas. Pero los cientos de ciudades restantes siguen aferradas al viejo modelo. Dentro de un mismo país, dos economías se mueven a velocidades distintas, en direcciones distintas. El gobierno central lo sabe. Sabe que tiene que aumentar el consumo, fortalecer la red de protección social y construir un sistema de crédito orientado al mercado. Pero esas reformas implican limitar la autoridad de los gobiernos locales, reducir el papel de los bancos estatales y sacudir las estructuras de poder establecidas. La resistencia política es mucho más fuerte que la lógica económica.
Durante las últimas 2 décadas, el mundo vio a China como un motor de crecimiento imparable. Se esperaba que sostuviera la demanda de materias primas, mantuviera las cadenas de suministro globales y se expandiera como mercado de consumo. Pero lo que mostró la producción de cemento en 2024 es que ese motor ya se está enfriando. ¿Puede China volver a crecer? Es posible, pero no será el mismo tipo de crecimiento. Será más lento, más desigual y vendrá acompañado de más sufrimiento. Y en ese proceso, toda la economía mundial se verá sacudida con ella. La caída de 1 tonelada de cemento no es una simple estadística, es la señal de que una era está llegando a su fin.